Bienvenidos a Marketing para Escritores, el podcast de Vivian Gabasa y Blanca Revenga, en el que hablamos de todo lo que necesitas saber para autopublicar, promocionar y vender tus libros. Cada semana traemos consejos y recursos útiles de la mano de autores y expertos del mundo editorial. Todo para que puedas llevar tu proyecto literario al siguiente nivel. Pues ya estamos otro lunes más aquí en el podcast Marketing para Escritores. Hoy nos acompaña una invitada muy especial que ahora le daré paso. Pero bueno, antes de nada, hola Blanca, ¿cómo estás? Como cada lunes. Hola Vivian, hola invitada que todavía no se puede mencionar. Muy De- bien, muy contenta de estar aquí otra vez. Y además deja- con una invitada que muchos vais a conocer y que tiene mucho que aportar además para los escritores. Totalmente. Bueno, la invitada que ahora le daremos paso es Silvia. Silvia, más conocida en redes sociales por Valiente Inspo. Ella la se presentará más profundamente. La hemos traído aquí porque ha sacado un nuevo libro, 125 trucos para escribir tu novela. Nos va a hablar de él, va a hablar un poquito también de, bueno, toda su carrera, ¿no? Que lleva ayudando desde hace muchos años ya en el sector a escritores a, pues, trabajar una idea, crear una novela, escribirla, hacer todo esto que no, lo hablará ella porque ella es la especialista en este sector. Bueno, pero antes de nada, queremos hacer también un recordatorio, que ahora estamos en verano. Bueno, no hemos hecho parón en el podcast porque hemos empezado hace poquito. Creemos que es una buena época para que, bueno, tengáis episodios cada semana para escuchar en la piscina, en la playa, haciendo la compra, donde queráis. Y bueno, queremos hacer un recordatorio que está cerrado ahora mismo el concertar cita con Revenga Ediciones, pero podéis concertarla para septiembre. Entonces, Blanca, si quieres comentar un poquito así por encima y ya pasamos a... Sí, sí. No, realmente la cita sí que se puede concertar. Podemos tener reuniones de valoración. Lo único que no podemos empezar proyectos literarios nuevos en verano. En verano siempre, vamos, siempre, todos los años lo que hacemos es que hacemos ese parón en las contrataciones para, bueno, dedicarnos un poco más tranquilamente a los proyectos que ya están en camino, ya están en el horno, como yo digo. Y bueno, al final, entre las vacaciones de unos, de otros, somos 5 personas en el equipo, pues al final se hace un poco complicado. El verano es complicado para todos. Así que nada, se puede reservar, por supuesto, sin ningún problema, pero eso, sabiendo que el proyecto se retomará y se empezará a partir de septiembre de este año. Ah, bueno, Totalmente. ¿y dónde lo pueden hacer? Claro, en la página web de Revenga Ediciones, en contacto, simplemente tienen ahí un calendario para reservar una reunión directa conmigo. Es gratuita. Ahí podemos hablar de, bueno, qué proyecto tienen entre manos, qué es lo que necesitan hacer con él, cómo podemos ayudarlos y eso, agendarlo para a partir de septiembre. Total, lo dejaré en las notas del programa. Y ahora sí que sí. Silvia, por fin te doy paso. Bienvenida al podcast. Hola, hola chicas, hola a todos. Gracias por tenerme hoy aquí, que me hace muchísima ilusión estar en vuestro podcast. Sí, bueno, ya Como nos tenemos nosotros. desvirtualizamos hace un tiempo en la feria en San Jordi, Ah, aquí sí. en Barcelona, que justamente hablábamos un poquito de eso en el episodio anterior porque entrevistamos a Minerva y comentamos eso, que nos vimos ahí todas y que Sí. fue un momento muy guay. Pero bueno, cuéntanos un poquito para los que todavía pues no te conocen, que ya te conoce mucha gente, pero para los que no o quieren saber más de ti, pues quién es Silvia de Valiente Inspo. Bueno, pues yo soy mentora de novela de ficción. Acompaño a escritores desde que tienen esa idea de querer escribir y les surge las ganas y ya necesitan ponerse a contar esa historia, pues los voy acompañando hasta que van escribiendo esa novela y se convierte en una realidad, en un libro que puede ser publicado porque cuenta pues con esa calidad, con todo ese talento que intentamos volcar en las páginas. Así que soy, por un lado, esa persona que te guía, que te asesora y que te acompaña, con la que puedes hablar de tu historia como una amiga, pero de manera profesional. Y también, a la vez, pues imparto formación creativa, formación de escritura y de edición, para que no solo pues tengas como mi guía, sino que también te vayas profesionalizando en este oficio que es la escritura.
Qué Claro, bien, qué bien. es que eso también es súper importante, lo que has dicho de hay que profesionalizarse. Al final, mucha gente quiere escribir, tiene la idea, tiene esa urgencia de decir, ay, lo necesito plasmar y lo quiere dejar ahí, ¿no? De, bueno, yo solo quería sacar mi libro, ya está, check. Pero la gran mayoría, en cuanto le muerde el gusanillo, ya dice, uy, es que esto me gusta. Entonces empiezan a meterse más y más y más. Y pues lo que hemos hablado en otros podcasts, no es tan fácil al final, aunque no sea de aspiro a vivir de escribir, no. Pero es que tener un libro es tener un negocio, es tener un proyecto importante y tiene mucha amiga. Hay mucho en lo que formarse, tanto como escritor, escribiendo, como luego ya cuando te quieres promocionar y quieres pues tener tu marca personal. Sí, sobre todo que hay que intentar siempre pues dar lo mejor de nosotros. Es un libro que al final queremos que guste, que le interese al lector y muchas veces pues nos faltan esas herramientas o técnicas literarias que tenemos que aprender para poder hacer un libro de calidad, que después en la promoción, después en todo lo que viene tras publicar, pues podamos sentir con orgullo que hemos creado un libro del que estamos orgullosos. Claro que eso Total. también. Es que Vale. muchos autores de los con los que trabajamos, esto hay que decirlo, aquí, bueno, aquí ya que se dice todo, porque es de intimidad, vienen muchos ya de Silvia con los que trabajamos en Revenga Ediciones, y ya Mm. vienen que se nota con una base bien trabajada, bien escrita, bien pulida, bien mirada, y esto, ostras, se nota también porque a la hora también de promocionarlo es mucho más fácil, porque hay una historia que está bien trabajada, no es la escribo, no ha pasado por ningún profesional y la subo a Amazon y ya está, ¿no? O sea, hay un trabajo En detrás muy promoción. importante. En Mm. promoción se nota, pero en edición aquí, en mi barco Ah. también. Además, siempre, siempre que te diga Vivian que tenemos algún autor que viene referido de Silvia, ya es como proyecto nuevo, viene de Silvia, todo bien, Sí, ya sí, está. sí, O sea, tranquilidad. sabemos que va a estar bien escrito, que está muy bien educado, que sabe a lo que viene, que sabe jugar las reglas del juego de la autopublicación, que sabe perfectamente lo que quiere, está seguro de su historia, de su perfil también de autor. O sea, sabemos que ya viene enseñado. Entonces Ujú. decimos, vale, viene de Silvia. Perfecto, bueno, pues esto va a ser Literal. mucho más fácil. La verdad es que tengo mucha suerte de haber trabajado con muchos escritores que yo siempre lo digo, soy muy afortunada porque hay muchos escritores valientes, como yo los llamo, que de verdad que me acompañan y es increíble trabajar con ellos y que se dejan asesorar, quieren aprender, quieren dar lo mejor de sí. Y eso hay que, vamos, yo lo abrazo porque al final sí que pensamos bueno, que con escribir basta, pero hay que aprender, hay que dejarse escuchar, hay que hacer un montón de cosas para seguir puliendo ese talento y que ese diamante pues brille, ¿no? Que es el libro. Y es muy, muy guay el dar con un taller, o sea, con un taller, con un escritor que en los talleres pues quiere aprender, quiere escuchar. Así que bueno, al final es un trabajazo, pero vale la pena y creo Total. que hay que romper con el mito de que todo el mundo nace ya sabiendo y nace escribiendo como un profesional, ¿no? Porque todo es práctica y es aprendizaje. Mm. Totalmente, totalmente. Hay que dejarse Bueno, guiar. has escrito, aparte de tus formaciones, tu programa, porque tú también haces un montón de cosas, también has escrito un libro, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente. Hablamos un poquito del libro, son 125 trucos, también de estos 125, porque claro, son bastantes. ¿Cuál recomendarías o cuál crees, dos, tres trucos que son a lo mejor, que a lo mejor la gente piensa que, bueno, pues que lo dan por hecho, pero realmente a lo mejor sí que son importantes de mencionar? Pues mira, es muy interesante la pregunta porque al final todos los trucos que he intentado añadir al final es un proceso de inicio a fin, de cómo escribir una novela, empezando desde esa semilla que tienes hasta el final, hasta la revisión. Entonces es un viaje. Yo quería que el libro fuera ese manual que tú tienes ahí súper práctico para ir completando y ir reestructurando y escribiendo la novela, que no solo fuera teoría. Entonces, hay un montón de trucos súper interesantes que creo muy útiles, pero sí que hay algunos que a lo mejor pasamos por alto y para mí son importantes y por eso los quise incluir.
por ejemplo, al principio del libro tenemos el truco o consejo de un poco valorar si la idea que queremos para escribir esa novela tiene potencial, porque hay veces que tenemos millones de ideas y no todas valen, o no todas están ahora mismo maduras en nuestra imaginación, en nuestra mente, como para desarrollarse en un libro y hay que trabajarlas. Entonces, creo que es el truco 6, que es vamos a valorar la idea si tiene potencial, es decir, si puede crecer, si se puede desarrollar, si se puede convertir en una idea de libro, o está muy verde y hay que darle vueltas. Entonces, Ujú. eso es fundamental, que hay muchas veces que me dicen escritores, es que yo escribo y me bloqueo, es que empiezo y en la segunda página me quedo ahí, porque al final a lo mejor no estamos trabajando si esa idea de verdad se puede llegar a desarrollar como un libro, como algo más que un relato corto. Entonces, eso es fundamental primero, valorar esa idea o cuál de todas las que tenemos es la que yo quiero convertir en novela. Otro truco que os diría sería también relacionado con los personajes, el consejo que doy de vamos a ver la clasificación de personajes, porque sobre todo cuando empezamos una primera novela, tenemos muchas ideas de personajes, porque nos hablan muchos personajes y todos tienen que estar. Y, y no todos tienen función o todos repiten la misma función o la misma motivación y se convierte ahí en un elenco de personajes que el lector dice, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué aparece tanta gente? ¿Esto es como una fiesta o no entiendo por qué ¿Ahora este este quién personaje era? está aquí? Eso es. O quién era, cómo no me lo imagino, o cuando tengo que echar para atrás. Entonces, muchas veces también es eso, el ver qué personajes necesitamos, cumplen con una función, tienen motivación todos, me sobra alguno incluso un par de ellos lo puedo unir en uno solo. Ese sería un truco que a veces pasa por alto y que yo recomiendo que le demos vueltas. Y el último sería, por ejemplo, el elegir el narrador correcto, que muchas veces elegimos el que se nos da bien, el que nos gusta o el que nos gusta leer en otros libros, y creo que hay que valorar cada novela, elegir el narrador correcto. Muchas veces no lo elegimos bien y perdemos ese interés que puede aportar la perspectiva correcta para contar la historia. Qué Claro, es que al final interesante. el narrador es que es el protagonista real, es Claro. tu voz en tu cabeza Ujú, que te está narrando, evidentemente, la historia y bueno, lo que te acaba enganchando, ¿no? Y es ujú, muy importante, totalmente. yo me imagino, pues eso, un narrador que se meta un poco en los pensamientos de los personajes, aporta mucho, pero debe haber una forma de escribirlo más, qué sé yo, sin crear tanta conexión entre el lector y él. No sé, me surgen muchas preguntas, Silvia. Res- Es que es una pasada. Y Un eso con temazo, ¿eh? cada Lo de los elemento, narradores. Ujú, ujú. Sí, que hay muchos. mm. Claro. Sí, igual pasa con los protagonistas, que al final el protagonista lo elegimos porque quizás sea el primer personaje que nos aparece en la mente o el que más se parece a nosotros. Muchas veces le tenemos más cariño y le ponemos como protagonista y a lo mejor no tiene la versión más interesante de la historia y nos Ujú. estamos aferrando a contar la historia desde su perspectiva y hay otro personaje que es más interesante y acaba robando protagonismo al protagonista. A veces eso suele ser ahí también algo que hay que pensar antes de ponerte a escribir por si acaso, o sea, porque al final el narrador es la voz que te susurra la historia y te vas acercando a esa voz, pero el protagonista también es importante elegirlo bien. Total, total. Bueno, imagino que el tema de, porque también te he visto, ya me voy del tema, como siempre, para variar, pero siempre he visto también que mencionabas la escaleta, ¿no? Todo el trabajar una escaleta, todo esto, supongo Ujú. que es súper importante, aunque luego están los escritores brújula también, que pasan un poco de la escaleta. Entonces, ¿esto cómo lo gestionas tú con tus autores? Bueno, yo al final, si me están escuchando mis autores, sabrán que muchos, la gran mayoría viene como mapa y acabo convirtiéndoles a media, o sea, como brújula y acaban siendo medio mapa o mapa completo. Sí. Porque entendemos mal lo que es ser mapa. A veces creemos, cuando yo le digo a un escritor brújula, que es un escritor que se deja guiar por la improvisación, que solamente quiere sentir la inspiración y lo que surja,
¿no? Porque eso de planificar, muchas veces me dicen que les bloquea, que les impide escribir, que se abruman, que lo que quieren es ya pasar a escribir directamente. Eso Mm. ocurre porque pensamos que ser mapa o estructurar una novela y planificarla es saber lo que va a ocurrir en cada página o en cada capítulo. Y no es así. Estructurar o planificar es contar con los ingredientes que necesitamos para que tú sepas hacia dónde se dirige la historia o hacia dónde van los personajes. Eso es planificar. Luego, lo que va ocurriendo, pues puedes llegar a improvisar un poco, incluso sentir la magia de que el personaje te guía, pero tú sabes hacia dónde se dirige la historia porque hemos planificado los ingredientes que necesitamos. Ingredientes me refiero a conflictos narrativos, a los puntos de giro, a esos puntos donde se construye el personaje y evoluciona. O sea, todos esos elementos, el clímax, todo eso lo tenemos que aterrizar. Entonces, aunque yo improvise un poco y Directamente. me deje llevar en el capítulo 55, sé que me dirijo hacia ese conflicto, hacia ese nudo. Entonces, es convertir un poco el proceso creativo de ser brújula en un mapa adaptado, que te guíe y que no te lleve al bloqueo o a las incoherencias, porque ser brújula conlleva el riesgo de que sí o sí te vas a enfrentar a un montón de incoherencias, porque hay Uy, cosas sí. que no has tenido antes. Y Blanca, pues seguramente encontraréis un montón de esto, porque es como, esto no lo he tenido en cuenta, se me ha ocurrido ya en el nudo de la novela, a ver ahora cómo yo lo menciono antes, o si lo he mencionado y se me ha olvidado porque no lo tenía pensado, a ver cómo lo arreglo. Que nos ha Eso ocurre forzado, mucho. claro, todas estas Mm. cosas. Claro, Claro, claro. mucha edición ahí. Y yo me quedo con lo que has dicho de hay gente que a lo mejor planificar les bloquea, ¿no? Yo sería al revés. Yo precisamente, si me pusiera a escribir, Tú sí. necesitaría tener un esquema, vamos, cuadriculado, porque si no, no escribiría. Pero bueno, eso soy yo. Pero claro, me da que pensar. Tú que has acompañado a tantos autores con tantas novelas, tantas historias, hay puntos en los que se bloquean. Hay puntos en los que dicen esto ni para adelante ni para atrás, ¿no? Uno de ellos puede ser ese, ¿no? El de me piden que sea un pelín organizado y no me fluye. ¿Qué más puntos hay de bloqueo, de fricción en la creación de la novela? ¿Y cómo los solventas tú con ellos? Pues sobre todo también, aparte de eso, del ponerte a estructurar, a planificar un poco lo que quieres contar, hay un punto de bloqueo muy grande con el conflicto central de la historia. Es decir, ¿qué quieres contar? ¿Qué le va a ocurrir al protagonista? ¿Cuál es ese reto, obstáculo, decisión, lo que sea que el protagonista tiene que sobrellevar, superar? Muchas veces ocurre ahí que los conflictos no son potentes o no son coherentes y el escritor a veces lo sabe y no sabe cómo gestionarlo. Entonces hay que siempre preguntarnos, ¿qué quiere el personaje? ¿Qué es lo que Ujú. quiere? Es decir, ¿cuál es su deseo? ¿Qué pretende conseguir? ¿Cuál es su motivación? ¿Y qué le impide conseguir eso? O sea, ¿cuál es el obstáculo que impide que tu protagonista consiga ese objetivo en la siguiente página? O sea, hay que trabajar ese conflicto porque es el motor. Al final puede ser el gran motor para que no haya un bloqueo, para que tú sepas bien dónde está la historia, que no sea una anécdota, sino que hay ahí algo que puede interesar al lector. Entonces, yo siempre les digo, hacer la frase resumen de mi personaje quiere X y no puede conseguirlo por esta otra cosa, ¿no? Es una simple frase que muchas veces, según escribimos, avanzamos capítulos y capítulos, se nos olvida que el protagonista tenía una misión, porque nos hemos ido por sus tramas, porque nos hemos ido complicando la historia o contando más de su pasado, lo que sea. Siempre hay que tener el conflicto central en mente. Total, Claro. total. Y pegar tijeretazo, ¿no? Eso también supongo que eso es un temazo también, porque si no,
el libro puede llevar 1000 páginas y se cree que todo es importante y no todo es importante. A mí no me tiembla la mano con las tijeras, ¿eh? Yo estoy abonada a las tijeras, vamos. No, eso es otro punto que cuesta muchísimo. Mm, Cuando estamos trabajando en una novela, eso es complicado porque al final el escritor está apegado a sus escenas, a sus personajes y yo siempre les digo lo mismo, digo, hay que meter tijera porque a veces lo que nos frena no es la falta de ideas, sino que tenemos demasiadas ideas o que estamos tratando de añadir escenas que realmente no son de relleno, no nos están bloqueando porque no están funcionando. Entonces mm. hay que intentar eliminar esas partes y aunque cueste, hay que hacerlo. Sí, sí, es que hay escenas que es como sobran. Estaba mirando por la Sí, ventana y entonces recordé que no sé qué, y entonces te pierdes ahí en un párrafo infinito que Y no son le 3 aporta páginas nada. extra que para qué, ¿no? Claro, ujú, claro, claro. Sobre todo eso bueno, te iba a decir sobre todo en libros largos, pero es que en los cortos también es añadir paja que realmente si no está teniendo el efecto ujú. de me está enganchando, me está interesando y me está aportando al background de la historia, pues la gente pierde interés. Es contraproducente totalmente. O sea que Total. yo soy Claro. fan de las tijeras, sí. Mm, mm. Uno de los temas también que frustran mucho a los escritores es el tema de la corrección, ¿no? Bueno, Mm. el reescribir, el releer, el volver a escribirlo. Este proceso, ¿cómo lo llevan tus autores? ¿Qué les recomiendas? Uf, Claro, es que es un temazo. es que, Es duro wow, enfrentarse esto a es eso. un temazo, porque Mm. creo que todavía no he encontrado a nadie que de primeras yo conozca y me diga que la edición o la reescritura o el revisar les guste. Mm, Casi todos lo odian, porque al final romantizamos la parte de escribir, de empezar a dar vida a la historia, al final es lo bonito, ¿no? Que todo se vaya materializando en las páginas, lo que estamos imaginando y demás, y luego revisar todo lo escrito suele ser una pesadilla para ellos, pero es que a mí me parece que ahí está la magia, porque ahí es donde tú puedes pulir ese diamante narrativo, donde puedes ver cosas que antes no has visto y que puedes jugar con ese lenguaje, hacerlo mejor, transmitir mejor lo que querías en ese momento porque ya lo estás viendo desde fuera, no desde el interior de la escena. O sea, creo que es mágico. Entonces yo, para ayudarles, siempre cuando se bloquean también en la escritura, siempre les digo, confiar en la reescritura, no porque le vayas a dejar toda la responsabilidad a la reescritura, sino porque también está ahí, que no se acaba cuando yo lo escribo y ya está, que no, que luego viene toda la etapa de revisar y demás, y si algo ahora no te sale o no está quedando como quieres, no te frustres, no te frustres, tú sigue escribiendo y verás como luego en la revisión es la magia. Y cuando estamos en esa faceta, en esa etapa de reescribir, trátalo como si el manuscrito que estás revisando fuera de un amigo, que estuvieras, en vez de tú juzgándote lo escrito, estés ayudando a ese amigo y no pienses, esto es un desastre, qué horror lo que he escrito o qué pereza esto, sino, ¿cómo puedo hacer que esto brille aún más? ¿Cómo puedo hacer ujú, que esto que estoy intentando contar se entienda mejor, emocione un poco más? Voy a intentar pulir todo esto con amabilidad, ¿no? Sin juzgarme, que muchas veces al final pues es que entran los miedos o la inseguridad de, oh, lo claro. que he escrito. No, eso lo apartamos, pensamos que esto es de un amigo al que queremos ayudar y luego sí que yo diría de la reescritura, dividirla en etapas. Yo cuando reviso las páginas que me entregan, hago varias lecturas, porque en una reviso los personajes, en otra reviso la trama, la estructura, incoherencia, y en otra pues un poco el estilo, esa narración, fallos en el narrador. Entonces, si yo quiero revisar todo de golpe en una única lectura para quitármelo rápido, eso se vuelve un poco agobiante porque verás muchos fallos o estás pendiente de muchas cosas y te puede abrumar. Entonces, varias lecturas con tranquilidad. Hoy voy a revisar personajes, a ver qué puedo aportar más de, pues, de lo que pueda describir de ellos o de cómo pueda desarrollarlos. Y luego estructura, cosas así, ¿no? Dividirlo por varias revisiones. Mm, Claro, y tampoco agobiarse. Y yo lo que le digo a los autores normalmente es que les tienen que dar a los manuscritos
tiempo y espacio. Tienen que alejarse emocionalmente de ellos. Ujú, sí, Entonces, yo siempre digo que mínimo, 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 desde que pones el punto final, mínimo, espérate 2, 3 semanas, no pienses más en el libro, lo archivas, ahí se quedó y punto. Olvídate. Tienes eso, tomar distancia emocional. Y luego, cuando ha pasado ese tiempo, lo vuelves a abrir y lo ves con otros ojos. Lo ves ya no como el autor que está emocionalmente implicado, perdón, sino como el lector. Entonces, claro. como lector te empiezas a dar cuenta de muchas incoherencias, de cosas de ¿por qué he puesto esto aquí? ¿De qué ha pasado? Ujú, De, uy, esto lo podría haber desarrollado más, o esta escena efectivamente es paja, no hace falta que la meta. Em, pues ves las cosas de otra forma. Entonces, eso es ujú, súper importante antes de enviar el libro a corregir. Tiene primero que pasar por la revisión del propio autor, ya te digo, con espacio, tiempo y distancia emocional, pero ujú. también otro temón, si es que no vamos a acabar nunca. Si es que los lectores beta, después de Sí. todo esto, de tu propia revisión, necesitas otros ojos ajenos. Entonces, Sí, bueno, 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 bueno. Total, que no acabas eso, nunca hasta que llega a corrección. Y aún eso yo así, lo veo mucho. Lo veo mucho cuando hacemos, yo en mi formación de novela, cuando acompaño en esas primeras páginas, y les voy diciendo cosas, como pues cosas que podemos pulir y demás, se dan cuenta. Y es como, claro, es que tú estás dentro de la historia. Tú en ese momento de escritura no lo ves, y es incluso mejor que a veces no lo veas, porque necesitas transmitir otro tipo de cosas en las Sí, páginas para que se estás en refleje esa un emoción proceso de que lo estás creativo, viviendo. Claro. claro. Pero luego después, cuando lo ves con ojos de lector y te has despegado de la emoción de ese momento, empiezas a ver cosas que tienes que pulir. Entonces, cuando alguien externo lo ve por ti, ya sea, pues, por ejemplo, yo como mentora o un lector beta, es magia, porque al final te aporta un montón y tienes que aprender de eso, aceptar también mm, mucho esa crítica positiva, porque te va a hacer pulir, pulir y pulir, que no pensemos que siempre lo escrito es el borrador, el primer borrador es perfecto, que es que eso me lo encuentro también mucho y eso frustra, agobia, o sea, es y horrible que es pensar que se pone a imposible. escribir a la primera. Mm. Aparte, es que al final no es un ataque, es una crítica, como bien dices, positiva, que te ayuda a que ese manuscrito pase por todas las fases cada vez más elaborado, mucho mejor trabajado, para que luego también los siguientes libros que también escribas sean mejores, ¿no? Porque al final eso también lo Seguro. vemos mucho, esa evolución de cuando ya Mm. llevas un catálogo y dices, ostras, qué diferencia del primero a este, pero qué bonito también, cómo he crecido. Ujú. Ujú. Claro, vas aprendiendo a base de trabajar el músculo, es que es así. Sí, total, total. Bueno, para ir terminando, Silvia, también ¿quieres recomendar algún tip también adicional más del libro? ¿Alguna cosa que quieras también, pues yo qué sé, que puedan ayudarles también ahora que están en fase de pues, escribir una novela, primera, segunda, tercera, la que sea, da igual? Ujú. Pues sí que les diría antes de empezar a estructurar incluso, que se preguntaran un poco el porqué de esta historia, de esta idea, por qué quiero escribir este libro y por qué con este personaje o por qué este conflicto que he elegido y creer mucho en la idea, pero trabajarla. No, de verdad que al final escribir por pura improvisación luego puede acabar siendo un error muy grande. Vosotras también seguro que os toca pulir muchos manuscritos y demás cuando llegamos ahí. Entonces, para que no caiga nadie en un bloqueo que nos haga despegarnos de la escritura, que al final es lo que nos apasiona, que se pregunten por qué quiero escribir esta historia y que trabajen esa historia bien, con estructura y con muchísimas ganas, confiando en ella. Así que yo les animo un montón a que si tienen algún momento de bajón, de bloqueo, de sensación de que no deberían estar escribiendo por lo que sea, que aparten esos pensamientos y que sigan trabajando en la idea hasta que surja la magia y que de verdad que con estructura, con ganas y con esfuerzo se consiguen libros que estamos esperando muchos lectores. Y Total, que luego se total. ven, claro.
Qué Y, bonito. y digo yo, ¿nos recomiendas algunos libros de tus escritores valientes? Ya que estamos aquí en este espacio, pues hombre, Wow, pues mira, a ver, todos, yo los recomiendo todos, como ya me deja es alguno me complicado. matan. Es complicado porque como me deja alguno me matan, pero es una pasada porque yo tengo aquí una estantería que la llamo la estantería valiente y es que de repente se está llenando que no me queda ya hueco. Voy a tener que poner más Qué estantes por guay. aquí y es una pasada porque al final una idea que empiezan conmigo y de repente pues la puedo disfrutar ya en papel y la tengo por aquí y yo recomiendo a todos mis escritores que los voy recomendando en mi perfil de Instagram, en Valiente Inspo. Ahí seguro que conocen un montón de libros de todos los géneros, porque yo trabajo de todos los géneros literarios y yo los recomiendo todos, la verdad. O sea, es que tenemos historias de fantasía, de romántica, de contemporánea. O sea, tengo hasta aquí Son tus la hijos, son antología tus del hijos. templo. Te lo Como juro, o todos sea, los yo estoy súper gustos. orgullosa de todos ellos y que no se trata de escribir rápidamente y en un par de meses, en 3 meses está, no, a muchos son historias que llevaban en cajones durante años o no, o ideas que se han despertado trabajando conmigo y que luego han tardado pues es un tiempo, incluso un año más o dos, pero están aquí, o sea, al final se puede hacer realidad ese sueño de tener un libro y de sentirte súper orgulloso del libro, que tú sientas que de verdad es la historia que querías contar, que refleja de verdad tu estilo literario, la historia que en un momento ideaste y eso es para mí que eso refleje lo que ellos querían contar es vamos, un sueño. Así que los tengo aquí, os recomiendo a todos. Iros ahí a mi perfil, que en escritores tengo todos los libros y os va a encantar. Hay historias de todo tipo. Sí, lo dejaré en las notas del programa, tu Instagram, Valiente Inspo. Tienes página web, ¿verdad, Silvia? También Sí, es Valiente Inspo también. Valiente Inspo. Ujú. Vale. Y ahí la encontraréis. Si quieres mencionar alguna red más, bueno, estás en Instagram. Sobre todo estoy en Instagram porque no me da Sí. la vida. Además, aunque lo Ya intente. nos queda un poco. Es complicado, pero sí, al final en Instagram voy contando todo lo que voy haciendo, cuando empiezan también mi formación de novela, que al final yo le llamo formación porque tiene una parte de vídeos donde aprendemos, pero tiene ese acompañamiento de novela que luego cuando terminamos acaban con vosotras, ¿no? Que vosotras sois el proceso de hacer realidad el sueño y que ya sea de verdad en papel y yo pueda tenerlo aquí. Y nosotras, y nosotras. Yo es verdad que empiezan a ser más los libros que tengo de los autores que míos De de los que te ocio. compras. De verdad que sí. Pero Típico. oye, yo feliz, porque luego viene gente a casa y digo, mira este y el otro. Sí, luego mola un montón de, pues mira, y cuentas anécdotas y eso, o sea que. Claro, claro, claro. Está Bueno, genial. pues nada, ya hemos llegado al final del programa. Silvia, ha sido un placer, como siempre, tenerte por aquí. A ver si nos vemos, nos desvirtualizamos pronto, que ya toca, que ya, Sí, que ya ha pasado Sí, sí, tiempo. sí. Ya toca, que desde San Jordi que nos vimos, sí, la verdad que toca, pero mogollón. estamos aquí a tope todas con un montón Literal. de historias, literal, en la ficción total. Y enhorabuena a vosotras por vuestro proyecto, por este podcast, por todo lo que hacéis, porque, wow, estáis ayudando también a muchos autores a dar ese salto de pasar de tener esa idea escrita a poderla hacer realidad. Muchas Jo, gracias. muchas gracias. Además, viniendo de ti, es como, jo, qué Muy bien. guay. Nosotros felices. Muchas Bueno, gracias por todo, pues Silvia. muchas gracias. Que vaya bien. Nos vemos en el próximo. Blanca, gracias. Silvia. A las Gracias, dos. chicas. Chao, Gracias. Hasta chao. el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos ayudarás mucho compartiéndolo en redes o dejándonos un comentario con el tema del que te gustaría que hablásemos en el próximo. Si te has quedado con ganas de más, ya sabes, tienes el resto de temporadas aquí mismo.